apruébenos, don David. Quiero dar la bienvenida al periodista libre, así él lo planteó en la conferencia de prensa mañanera, yo me quedé mucho con eso, al periodista libre Luis Guillermo Hernández a este espacio. Luis Guillermo, bienvenido. Antonio, mucho gusto saludarte, un placer estar como cada viernes aquí en el espacio de Sin Censura. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Es siempre un placer tener a un periodista como Luis Guillermo Hernández en este espacio y te quería preguntar precisamente sobre eso, como catedrático de la UNAM. ¿Se derechizó esa UNAM? ¿Es cierto lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Es una de esas universidades sometidas por el pensamiento neoliberal? Tuvo que haber una parte de economistas de la UNAM que defendieran un modelo alternativo al neoliberal. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo en México, mi querido Antonio, un esfuerzo muy profundo para aceptar las realidades, aunque no nos gusten estas realidades. Y coincido absolutamente con el presidente de la República en su evaluación, en su análisis sobre lo que prevalece en la UNAM. Te lo digo como maestro, como académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pero también te lo digo como egresado de esa universidad. La UNAM fue capturada por una élite al servicio del modelo neoliberal que empujó cambios en la mística de servicio, empujó cambios en el espíritu universitario y estableció una estructura de favorecimiento a una élite, a una pequeña élite que se enquistó en los institutos de investigación, en las facultades, en las posiciones de poder de la rectoría, y desde ahí controló no solo los presupuestos, mi querido Antonio, no solo el dinero de la máxima casa de estudios, sino también muchos de los programas, muchas de las dinámicas educativas que durante mucho tiempo pues, han prevalecido en la universidad. El presidente de la República no está mintiendo en ningún punto cuando habla de que la UNAM se neoliberalizó. El presidente de la República está haciendo un diagnóstico absolutamente puntual, porque precisamente eso es lo que cientos de profesores de la UNAM hemos denunciado desde hace ya mucho tiempo. Una pequeña cúpula con sueldos, mi querido Antonio, estratosféricos superiores a los del presidente de la República, superiores a los de los gobernadores de los estados, y una gran masa de académicos que no ganan ni siquiera 10,000 pesos al mes por impartir clases que a veces sobrepasan los 50 o 60 o 70 o hasta 80 alumnos por sesión. Estamos hablando de la precarización de la UNAM, estamos hablando de la derechización de la UNAM, pero sobre todo estamos hablando del rapto que sufrió la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades públicas en el país a manos de esta élite académica que sirvió y todavía sirve a los intereses del neoliberalismo, mi querido Antonio. No hay ninguna mentira en esto. Y cualquier universitario que se honre de llamarse universitario, que ame a la UNAM como la amamos muchos maestros, muchos egresados de la institución, no podríamos jamás cerrar los ojos ante esa realidad. La pauperización de las instituciones de la universidad, la degradación de las estructuras universitarias, la cooptación a partir de favores, a partir de premios, a partir de beneficios para callar las desigualdades, las irregularidades, la opacidad, la corrupción. Si realmente ama la universidad, el rector Graue, lo emplazo, lo invito a que abra las cuentas públicas de la universidad, a que abra las cuentas bancarias de la universidad para ver cómo se distribuye el dinero,
cómo se distribuyen los recursos, a quién le toca más y a quién le toca menos. Me parece, mi querido Antonio, que tendríamos que hacer un análisis, insisto, profundo, porque aquí muchos se desgarran las vestiduras, pero se las desgarran porque estamos abriendo una caja de Pandora, donde hay mucha corrupción, donde hay mucho oportunismo y nada de amor a la universidad. Y me parece, Luis Guillermo, que esto está ligado a nuestra realidad enfrentada en México, una realidad que está enfrentada desde la derecha. Ellos quieren hacerlo, lo quieren plantear directamente con el presidente López Obrador, como si él fuera el gran causante de esta división, cuando ellos fueron los que crearon una división absoluta, una desigualdad absoluta en México. El caso de la UNAM se transmuta en todo caso a lo que está ocurriendo en otros ámbitos, la reforma energética, la reforma eléctrica y también una serie de aprobaciones que se necesitan para continuar con la transformación, como lo es algo tan común y corriente, tan que se aprueba, que es tan normal que se apruebe, que es un paquete económico en la miscelánea fiscal. Y de hecho le pido a don David que nos grabe con esto. ¿Qué nos puedes decir ante esta verdadero enfrentamiento que existe en la Cámara de Diputados? Es el ejemplo, es el reflejo de la sociedad mexicana, de lo que está ocurriendo en cuanto a la política, en cuanto a nosotros como sociedad. Tú al salir a la calle te encuentras con alguien que a lo mejor no piense como tú y es eso que está pasando en la Cámara de Diputados, ¿es lo que pasa en México? Mira, mi querido Toño, tienes toda la razón cuando hablas de que lo que pasa en la UNAM es un reflejo de lo que pasa en el país. Y lo que está pasando en la Cámara en estos días también es un reflejo de ese país que somos. El neoliberalismo, este modelo que fue económico, pero también político y social, en muchos casos se impuso a golpe de dinero. El neoliberalismo compró muchas conciencias a partir de los privilegios económicos que les supuso. Las élites académicas, mi querido Toño, se beneficiaron con un modelo que premiaba a un pequeño grupo para sacrificar los beneficios de las mayorías. Por eso muchos economistas de la UNAM, del ITAM, del CIDE, se quedaban callados ante las profundas desigualdades que imponía el modelo, porque recibían recursos, recibían becas, Pues pongamos un ejemplo, solo uno. Pongamos el ejemplo de Carlos Elizondo Mayer Serra, este académico, investigador de las universidades, que durante mucho tiempo ha sido crítico de modelos distintos al neoliberalismo, mi querido Toño. Él se opone a la reforma eléctrica, se opone a esta miscelánea fiscal, se opone a todos los cambios que suponen este nuevo modelo que elimina el neoliberalismo e impone la economía social. ¿Y sabes por qué se opone? Porque él fue beneficiario del modelo anterior y el modelo anterior lo utilizaba como vocero, como su voz para replicar las ventajas, las bondades de este modelo neoliberal. Y como él hay muchos, Denise Merker, Denise Dresser, este señor Leonardo Curcio, Sergio Sarmiento, todos estos señores que eran mitad académicos y mitad opinólogos, crearon una élite de opinocracia en favor del neoliberalismo, y el neoliberalismo les pagaba con becas, con puestos en las universidades, con rectorías, con presupuestos multimillonarios para investigaciones. Por eso se oponen y por eso gritan. Sergio Aguayo, Jorge Castañeda, toda esta rufla de truanes, servidores del neoliberalismo, se benefició. Cuando tú ves que el gobierno propone una nueva dinámica fiscal, una nueva dinámica de distribución del presupuesto, una nueva dinámica de captación de recursos a través de la tributación, y ves quiénes se oponen, está muy clara la dinámica, Toño. Se oponen al cambio de ese modelo que les beneficiaba y en el que estaban muy cómodos porque les suponía mucho dinero. Lo que estamos viendo hoy es una transformación económica brutal en nuestro país,
mi querido Toño, la miscelánea fiscal de este año, nada más por no dejar al aire tu pregunta, supone que ya no van a poder utilizarse las asociaciones civiles, como lo propuso la miscelánea fiscal de este próximo 2022, ya no van a utilizarse para hacer de cuenta que donabas, hacías altruismo, pero en realidad solo estabas utilizando el mecanismo para evadir impuestos. De eso se tratan estos asuntos que estamos viendo, la transformación, el cierre, mi querido Toño, la cancelación de todos los espacios por donde esta élite voraz neoliberal robaba dinero, por donde todos estos canales que eran utilizados para evadir al fisco, para no pagar lo que tenían que pagar. Por eso, mi querido Toño, yo invito a la gente que nos escucha, que nos ve, a tomar conciencia de quiénes se oponen a estas medidas, porque seguramente vamos a identificar que quienes se oponen es porque están perdiendo beneficios, recursos, dinero. Así es. Y es claro, es evidente esta desesperación. Y aquí también le pido a don David que nos grabe, querido Luis Guillermo, porque hoy esta mañana vimos a un Claudio X González desesperado, absolutamente desesperado en la emisión de sus tweets. Pide hacer una lista negra de todos aquellos que hayan alentado o hayan apoyado a la Cuarta Transformación, como si en algún futuro nos pudieran recriminar la búsqueda o el lanzamiento de una verdadera igualdad en México, una verdadera justicia social. Y bueno, pues además de hacer este llamado a la lista negra, hemos visto sus incontables esfuerzos de formar un movimiento y una alianza putrefacta del PAN, PRI, PRD y ahora MC, en Movimiento Ciudadano, hacia 2024. Se reúnen incluso con Gustavo de Hoyos, con la impresentable de Beatriz Pajés, para hablar de este movimiento con el que buscan sacar a Morena de Palacio Nacional. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Creo que Claudio Xicoténcatl González se hace tonto él solo. Esa lista negra de quienes apoyan el cambio en México, esa lista negra de quienes están en contra del neoliberalismo, esa lista negra que está buscando estructurar con quienes están a favor de las transformaciones que se impulsan desde esta Cuarta Transformación, ya existe, mi querido Toño, ha existido desde hace mucho tiempo. Son aquellos que no tenemos acceso a los medios de comunicación, son aquellos que por pensar distinto son marginados de los medios tradicionales, son aquellos que por pensar distinto, por no coincidir, por no obedecer los mandatos de esta élite rapaz, no tienen acceso a radio, a televisión, a prensa escrita, a medios digitales, a los libros, a las editoriales. Ya existe esa lista, ahí está, somos unos cuantos, pero somos verdaderamente gente libre. Hay que recordarle al tal Claudio Xicoténcatl González que su engendro, Mexicanos por la Corrupción, cooptó a cientos de periodistas dándoles dinero para que pudieran responder en términos periodísticos a su estrategia de golpeteo en contra del presidente López Obrador y el movimiento de la Cuarta Transformación, y que él reclutó a golpe de dinero muchas conciencias, y que en ese reclutamiento, mi querido Toño, también hubo gente que se negó a colaborar con él y que él mismo la censuró, obligó a que la corrieran de sus medios, dejó de dar dinero a esas organizaciones para presionar la salida de estos periodistas incómodos. Eso ya existe. Lo único que están haciendo hoy, mi querido Toño, y que tú sintetizas muy bien, es evidenciar su absoluta desesperación. Porque después de 3 años de golpeteo incesante, la popularidad del presidente López Obrador, la contundencia de la Cuarta Transformación, no pueden ser abatidos por una rufla de gritones como Claudio y sus muchachos, porque la sociedad mexicana ya se dio cuenta de que este modelo que propone la transformación
es benéfico para miles, para millones de mexicanos, y no solo para unos cuantos. Y seguramente en 2024, que es donde tienen la mira puesta estos truanes, el pueblo de México va a refrendar su apoyo a la transformación. Y eso, mi querido Toño, los tiene enloquecidos, verdaderamente enloquecidos. Imagínate, sí, exacto, los tiene enloquecidos. Ya para cerrar, y le pido a don David que nos grabe precisamente sobre eso, tú sí ves, querido Luis Guillermo, que podamos ver una continuación de esa cuarta transformación por muchos años, o sí existe una posibilidad de que llegue al poder algún personaje muy negativo, que sea, pues vamos, como tú le llamas, el engendro de esa unión. Te lo comento porque al unir a Movimiento Ciudadano a esta alianza putrefacta del PRIAN-RD, así le llamamos aquí en Sin Censura, suena muy fuerte el nombre de alguien nefasto, alguien que ha sido una verdadera desgracia nacional, y que hoy es gobernador de Nuevo León, Samuel García. Pensábamos en algún momento en algún personaje como Enrique Alfaro, también se hablaba del mismo Gustavo de Hoyos, se hablaba de Lorenzo Córdoba, pero la figura de Samuel García, una figura cómica de un supuesto joven que le gusta beber y que pertenece precisamente a las élites, consiguió meterse hasta llegar a ser gobernador, fue diputado, fue senador, ha protagonizado una serie de escándalos muy lamentables, ha demostrado su clasismo y su racismo, su discriminación al burlarse de las personas de la tercera edad, de personas con capacidades diferentes, al exigir que no exista, que no tengamos los mismos libros de texto en Nuevo León como los tienen en Chiapas, al minimizar y hacer comentarios misóginos de su esposa. Vamos, a pesar de todo eso, llegó a la gubernatura. Y hoy, si tú te das cuenta, si tú te das vuelta en la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, vas a darte cuenta que le están lavando la cara a la mayoría de ellos. ¿Podemos pensar en una continuación de la cuarta transformación o hay un riesgo de que llegue un personaje como la desgracia nacional Samuel García? Ahora que te escuchaba, estimadísimo Toño, recitar los nombres de los supuestos candidatos, se me venían a la mente los 7 enanos, ¿no? Esta disminuida, microscópica oposición mexicana que no tiene cuadros, pero sobre todo que no tiene figuras en estos momentos que puedan enfrentar ni mínimamente siquiera a cualquier figura que pueda emerger desde la cuarta transformación. El hecho de que Claudio y Gustavo de Hoyos, este par de juniors incompetentes que lo único que han sabido es medrar con el dinero público, intenten conjuntar al PRI, al PAN, al PRD y seguramente al Movimiento Ciudadano en una gran alianza, es una muestra absoluta de la falta de capacidad de todos estos partidos para proponer un nuevo modelo de país. Y la gente no es tonta. Los ciudadanos, los votantes no son tontos. Saben perfectamente que todos ellos, que todas ellas forman parte de un mismo núcleo que destruyó prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional durante los últimos 40 años. Si hay candidatos fuertes en Movimiento Ciudadano, son pues, principalmente producto del billete. A mí hace un par de semanas se me acercaron a ofrecerme entre 50,000 y 70,000 pesos al mes por promover a Samuel García a través de una organización, de una especie de despacho publicitario que le está llevando las cuentas de manera privada a este cuate para que no pasen, por supuesto, los nombres de los periodistas que acepten la cooptación a través de las listas públicas. Utilizan una especie de despacho de publicidad
despacho de comunicación política privado que ya se usó en el gobierno de Alfaro en Jalisco para cooptar periodistas que aplaudan, que digan qué guapo es, que digan qué bien gobierna, que digan que es el candidato natural a la presidencia de la República, pero será golpe de billete como lo consigan. Ya les fracasó Alfaro, mi querido Toño, lo intentaron estos meses, lo han intentado desde hace mucho tiempo y no cuaja porque gobierna mal, porque es incompetente, porque es torpe, porque es cínico, porque es verdaderamente malo para gobernar. Y lo mismo les va a pasar con Samuel García, que es corrupto, que es frívolo, que es incompetente, que es ignorante, pero sobre todo que es un incapaz para entender el reto, el desafío que significa gobernar una gran entidad como Nuevo León. Va a estar allí el billete. Vamos a ir palomeando, mi querido Toño, como para señalar qué periodistas le aplauden a Samuel para saber el precio que tienen. Pero en realidad, quiero decírtelo con mucha certeza, mi querido Antonio, cualquiera de los aspirantes de Morena, de los aspirantes que hoy forman parte de la Cuarta Transformación, que resulte elegida o elegido como candidato presidencial y de la continuidad de la Cuarta Transformación, se va a hacer con la presidencia de la República en 2024. El proceso de transformación, mi querido Toño, que ha empezado el presidente López Obrador, ha sido tan grande, tan brutal, pero sobre todo tan exitoso en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, que no habrá prácticamente nadie que le pueda hacer sombra a esta determinación. Qué fuerte lo que nos acabas de revelar, Luis Guillermo, que te ofrecieron dinero para promocionar la imagen de Samuel García. Estoy seguro que a nosotros en la vida lo harían, porque pues aquí en este espacio lo hemos exhibido siempre. Tú pues ya estás más que fuerte en tus redes sociales, cada vez más pegando fuerte en las redes, y por eso te pido que nos compartas tus redes, qué va a pasar esta noche. Te he visto en las noches haciendo unos compartidos muy interesantes al calor de las copas. Cuéntanos, Luis Guillermo. Ojalá, mi querido Toño, se puedan acercar esta noche a mi canal Luis Guillermo Hernández, Sexta W, ahí en YouTube. Vamos a charlar como cada viernes con una copita de vino en la mano, algo muy relajado, como cada viernes, para cerrar semana sobre asuntos políticos, charlando con la gente. Y por supuesto les invito a mis redes, Luis G. Hernán y Sexta W, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en iVoox, intentando construir nuevas plataformas, nuevos canales. Y pues también, mi querido Toño, cada viernes aquí en Sin Censura con ustedes, que tan generosamente me abren su extraordinario espacio para saludar a la gente. Un abrazo, mi querido Toño, toda mi solidaridad con los embates que han sufrido ustedes en lo particular y algunos de los colaboradores de este proyecto también en estos días. Y pues aquí andamos haciendo camino al andar. A mí me da mucha felicidad, querido Luis Guillermo, que le hayas dicho que no, obviamente, a la gente de Samuel García, y le hayas dicho que sí, a Sin Censura. Aquí donde buscamos como periodistas llevar la verdad con justicia. La verdad absoluta no existe, pero buscamos siempre llevar esa verdad con justicia. Y qué bueno que seas parte de esta, como siempre, ya te hemos expresado siempre este reconocimiento y este respeto. Eres parte de esta pues lucha del verdadero periodismo, un periodismo en el que puede haber ideologías, en el que puede haber diferencias, pero en el que pues buscamos ser siempre imparciales, con nuestros comentarios muy subjetivos, pero imparciales, y estamos muy contentos de poder compartir siempre los micrófonos contigo, Luis Guillermo. Muchas gracias como siempre. Gracias, mi querido Toño. Mi voz, así como la tuya, como la de Vicente, como la de muchos colaboradores de este espacio, no tiene precio. Mi voz no tiene precio, no se compra con dinero. Así que un abrazo también para ustedes porque piensan como yo. Bien dicho. Luis Guillermo Hernández, periodista libre. Me encanta que se haya nombrado así en la conferencia de prensa mañanera, porque es lo que es y es lo que somos, periodistas libres. El periodista libre Luis Guillermo Hernández, y también catedrático de la UNAM. ¿Quién más para hablarnos de estos temas?